Ferrocarril Transiberiano, en ruso, Transsibirskaya Magistral, Transsib, es una red ferroviaria de carga y pasaje que conecta la Rusia europea con las provincias del lejano oriente ruso hasta el Océano Pacífico, además de Mongolia, China y Corea del Norte. La línea original, con una longitud de 9.288 kilómetros, se completó en 1904. Posteriormente se han construido otras 3 rutas y varios ramales más, abarcando 10.267 kilómetros. Ferrocarril Transiberiano, puente sobre el río Kama, cerca de la ciudad de Perm. Lugar ubicación Rusia, Mongolia, China. Descripción tipo ferrocarril. Inauguración 21 de julio de 1904. Inicio Moscú, Transiberiano. Ramal principal, Tarskaya, Transmanchuriano. Separación del ramal principal en el KM 6312, Ulan-Ude, Transmongoliano. Separación del ramal principal en el KM 5655, fin Vladivostok, Transiberiano, Pekín, Transmongoliano y Transmanchuriano. Líneas Moscú, Vladivostok, Transiberiano, Moscú, Pekín, Transmongoliano, Moscú, Pekín, Transmanchuriano. Características técnicas: longitud 9288 km, ancho de vía 1520 en explotación. Líneas 3 líneas. Servicios: Transiberiano, ramal principal, Transmanchuriano, Transmongoliano. Mapa. Esquema de rutas. Línea del Transiberiano. Línea del Norte. Línea principal Baikal-Amur. Editar datos en Wikidata. Operado por los ferrocarriles rusos, RZHD, el Transiberiano constituye el mayor sistema único de transporte terrestre del mundo y el segundo recorrido ferroviario más largo, después del complejo Madrid-Yewon. Forma parte esencial de la llamada Nueva Ruta de la Seda. El viaje completo en coche de pasaje requiere poco menos de una semana. Características: evitar. La ruta principal fue inaugurada después de 13 años de trabajo, el 21 de julio de 1904. Con una extensión de 9.288 kilómetros, une Moscú con la costa rusa del Océano Pacífico, más precisamente con Vladivostok, localizada en el Mar del Japón, y cuyo significado en ruso es poder sobre Oriente, atravesando la mayor parte de la que fue Asia zarista. Esta vía, que atraviesa 8 zonas horarias y cuyo recorrido demanda cerca de 7 días de viaje, constituye el servicio ferroviario continuo más largo del mundo, con excepción de la ruta que se hace 2 veces al mes regularmente, y que sirve de conexión entre Moscú y Pyongyang. Hay ramales a China, a través de Mongolia y Manchuria, con servicio continuo a Corea del Norte. Otro ramal de importancia dentro de esta extensa red ferroviaria es el Transmanchuriano, cuyo recorrido coincide con el Transiberiano hasta Tarskaya, unos 1000 kilómetros al este del lago Baikal. Desde la ciudad de Tarskaya, el Transmanchuriano enfila al sureste hacia China, y sigue su recorrido hasta finalizar en Pekín. La tercera de las rutas primarias es el Transmongoliano, que coincide en su traza con el Transiberiano hasta Ulan-Ude, en la ribera este del lago Baikal. Desde Ulan-Ude, el Transmongoliano enfila al sur hasta Ulan Bator, tras lo cual sigue en dirección sudeste hasta Pekín. En 1991 fue completada una cuarta ruta, cuyo recorrido se encuentra más al norte, tras más de 5 décadas de obras esporádicas. Conocida como Ferrocarril Baikal-Amur, esta extensión se separa del Transiberiano varios cientos de kilómetros al oeste del lago Baikal, y lo atraviesa por su extremo norte. Esta ruta alcanza el Océano Pacífico al noreste de Khabarovsk, en Sovetskaya Gavan. Si bien brinda acceso a la notable costa norte del Baikal, este ramal se caracteriza también por atravesar zonas consideradas peligrosas. Ramales evitar. Transiberiano evitar. Transiberiano. Leyenda. 0 Moscú 73 Sergiev Posad límite Moscú. Vladimir 112 Alexandrov límite Vladimir. Yaroslav 224 Rostov 284 Yaroslav 289 Río Volga Ramala Vologda y Archangelsk límite Yaroslav. Kostroma 501 Galich Privet Luga límite Kostroma. Kirov 957 Kirov límite Kirov. Udmurtia 1432 Río Chetza límite Udmurtia. Perm 1432 Río Kama 1436 Perm límite Perm. Sverdlovsk 1777 Hito Intercontinental Europa, Asia Montes Urales Río Ised 1816 Ekaterimburgo límite Sverdlovsk. Tiumen 2144 Tiumen Río Isim límite Tiumen.
Omsk 2712 Omsk Límite Omsk. Novosibirsk 3331 Río Obi 3335 Novosibirsk Límite Novosibirsk. Kemerovo-Ramatomsk 3602 Anzero-Sutsensk Límite Kemerovo. Krasnoyarsk 4098 Krasnoyarsk 4101 Río Yenisei Límite Krasnoyarsk. Irkutsk 4516 Taiset 4520 Enlace Baikal-Amur 5160 Angarsk 5185 Irkutsk 5311 Slubianka 5358 Baikalsk Límite Irkutsk. Buriatia 5642 Ulanide 5655 Enlace Transmongoliano Límite Chita 6302 Enlace Transmanchuriano 7075 Límite Krai de Zabaikali. Amur 7273 Unión al Baikal Amur 7306 Escoborodino 7875 Ramal Lago Beschensk Límite Amur. AH 8351 Irovitsan 8515 Río Amuro. AH, Krai de Khabarovsk 8521 Khabarovsk Límite Krai de Khabarovsk. Krai de Primoriera Malanagovka 9289 Vladivostok. La ruta principal, recorrida por el tren N1, que se conoce con el nombre de Rusia en ruso, pasa por las siguientes ciudades. Moscú, 0 kilómetros, uso horario de Moscú. La mayor parte de las formaciones parten de la estación ferroviaria de Yaroslavsky. Nizhny Novgorod, 442 kilómetros, HHM, sobre el río Volga. Hasta el día de hoy, la estación principal de esta ciudad lleva su antigua denominación soviética, Portimoskovsky, aunque el nombre de la ciudad fue cambiado en 1990, y aparece así en muchos horarios. Perm, 1436 kilómetros, HHM+2, localizada sobre el río Kama. Frontera oficial entre Europa y Asia, 1777 kilómetros, señalada con un obelisco blanco. Ekaterimburgo, 1816 kilómetros, HHM+2, en los Montes Urales. Hasta el día de hoy aparece con la que fue su antigua denominación soviética Sverdlovsk en muchos horarios. Omsk, 2712 kilómetros, HHM+3, ubicada en las márgenes del río Irtish. Novosibirsk, 3335 kilómetros, HHM+3, sobre el río Obi. Krasnoyarsk, 4098 kilómetros, HHM+4, a orillas del río Yenisei. Irkutsk, 5185 kilómetros, HHM+5, en las cercanías de la extremidad sur del lago Baikal. Ulan-Ude, 5642 kilómetros, HHM+5. Intersección con el Transmongoliano, 5655 kilómetros. Chita, 6199 kilómetros, HHM+6. Intersección con el Transmanchuriano en Tarskaya, 6312 kilómetros. Khabarovsk, 8521 kilómetros, HHM+7, localizada sobre las márgenes del río Amur. Vladivostok, 9288 kilómetros, HHM+7, cerca del Océano Pacífico. Entre 1956 y 2001, el tren Rosia seguía un recorrido vía Yaroslavl en lugar de hacerlo por Nizhny Novgorod. Otros trenes todavía circulan por la ruta de Yaroslavl, o la ruta más sureña de Kazán. La mayoría de los viajeros recorren en el Rosia tan solo una parte del trayecto, pues este tren realiza un servicio relativamente rápido entre ciudades importantes, tales como Ekaterimburgo, Novosibirsk o Irkutsk. Transmanchuriano editar. Artículo principal. Ferrocarril Transmanchuriano. El Transmanchuriano sigue el mismo recorrido que el Transiberiano entre Moscú y Chita, para luego atravesar las siguientes poblaciones en su camino hacia China. Separación del ramal Transiberiano en Tarskaya, a 6312 kilómetros de Moscú. Zabaikalsk, 6661 kilómetros, asentamiento ruso ubicado en la frontera. Mansouri, a 2323 kilómetros de Pekín, asentamiento chino ubicado en la frontera. Harbin, 1388 kilómetros. Pekín. Transmongoliano editar. Artículo principal. Transmongoliano. El Transmongoliano sigue el mismo recorrido que el Transiberiano entre Moscú y Ulan-Ude, para luego atravesar las siguientes poblaciones en su camino hacia Mongolia y China.
Separación del ramal transiberiano, a 5.655 kilómetros de Moscú. Naushki, 5.895 kilómetros, asentamiento ruso ubicado en la frontera. Frontera entre Rusia y Mongolia, 5.900 kilómetros. Subatar, 5.921 kilómetros, asentamiento mongol ubicado en la frontera. Ulan Bator, 6.304 kilómetros, capital de Mongolia. Saminul, 7.013 kilómetros, asentamiento mongol ubicado en la frontera. Erlian, a 842 kilómetros de Pekín, asentamiento chino ubicado en la frontera. Datong, 371 kilómetros. Pekín. Historia editar. Contexto y diseño editar. Su construcción empezó a finales del siglo XIX, cuando el zar Alejandro LLL todavía estaba en el poder. El desarrollo de Siberia se vio dificultado por las malas comunicaciones de transporte dentro de la región, así como con el resto del país. Aparte de la ruta siberiana, no existían buenos caminos adecuados para el transporte sobre ruedas. Durante unos 5 meses del año, los ríos eran los principales medios de transporte. Durante la mitad fría del año, la carga y los pasajeros viajaron en trineos tirados por caballos sobre los caminos en invierno, muchos de los cuales eran los mismos ríos, pero cubierto de hielo. El primer barco de vapor en el río, el Osnova de Nikita Myasnikov, se puso en marcha en 1844. Los inicios fueron difíciles y no fue hasta 1857 que la navegación en barco de vapor comenzó a desarrollarse en el Ob de manera seria. Los barcos de vapor comenzaron a funcionar en el Yenisei en 1863, en el Lena Yamur, en la década de 1870, mientras que la relativa planitud de Siberia Occidental era, por lo menos, bastante bien servida por el gigantesco sistema del río Ovirtish-Tobolchurin, los poderosos ríos de Siberia Oriental, como el Yenisei, el curso superior del río Angara y el Lena, eran en su mayoría navegables solo en la dirección norte-sur. Un intento de remediar en parte la situación mediante la construcción del canal de Ob-Yenisei no fue particularmente exitoso. Solo un ferrocarril podría ser una solución real a los problemas de transporte de la región. Los primeros proyectos ferroviarios en Siberia surgieron después de la finalización de la línea ferroviaria San Petersburgo-Moscú en 1851. Uno de los primeros fue el proyecto de Irkutsk-Chita, propuesto por el empresario estadounidense Perry Collins y apoyado por el ministro de Transporte Konstantin Posiet con miras a conectar Moscú hasta el río Amur y, en consecuencia, con el Océano Pacífico. El gobernador de Siberia, Nikolai Muravyov-Amursky, estaba ansioso por avanzar en la colonización del lejano oriente ruso, pero sus planes no pudieron materializarse, siempre y cuando los colonos tuvieron que importar cereales y otros alimentos de China y Corea. Fue por iniciativa de Muravyov que se llevaron a cabo encuestas para un ferrocarril en la región de Khabarovsk. Antes de 1880, el gobierno central ignoró prácticamente estos proyectos, debido a la debilidad de las empresas de Siberia, una burocracia torpe y miedo al riesgo financiero. En 1880, hubo un gran número de solicitudes rechazadas y futuros de autorización para la construcción de vías férreas para conectar Siberia con el Pacífico, pero no el este de Rusia. Esto preocupó al gobierno e hizo que conectase Siberia con Rusia Central, una preocupación apremiante. El proceso de diseño duró 10 años. Junto con la ruta finalmente construida, se propusieron proyectos alternativos. Una ruta del sur, a través de Kazajistán, Barnaul, Abakán y Mongolia. Y una ruta del norte, a través de Tiumen, Tobolsk, Tomsk, Yeniseisk y la moderna línea Baikal-Amur o incluso a través de Yakutsk. La línea se divide en 7 secciones, sobre la totalidad o la mayor parte de las cuales se trabajó simultáneamente, utilizando una mano de obra de 90.000 hombres. El costo total se estima en 35 millones de libras esterlinas. La primera sección, de Chelyabinsk al río, fue terminado a un costo de 900.000 libras esterlinas menos de lo estimado. Los ferroviarios ofrecieron sugerencias para ahorrar fondos. Por ejemplo, mediante la instalación de los transbordadores en lugar de puentes sobre los ríos hasta que el tráfico se incrementó. Los diseñadores insistieron y aseguraron la decisión de construir un ferrocarril ininterrumpido. A diferencia de los rechazados proyectos privados,
viajeros que pretendían conectar a las ciudades existentes y que necesitaban transporte, el Transiberiano no tenía tal prioridad. Por lo tanto, para ahorrar dinero y evitar enfrentamientos con los propietarios de las tierras, se decidió establecer el ferrocarril fuera de las ciudades existentes. Tomsk era la ciudad más grande y la más desafortunada, ya que los bancos pantanosos del río Ob cerca de él fueron considerados inapropiados para un puente. El ferrocarril fue colocado a 70 kilómetros al sur, en lugar de cruzar el Ob en Novo-Nikolaevsk, más tarde llamado Novosibirsk, y simplemente un ramal sin salida lo conectaba con Tomsk, privando a la ciudad del tráfico ferroviario de tránsito prospectivo y el comercio. Datos de interés en editar. Las secciones de curiosidades deben ser editadas. Reproducir contenido multimedia. Video grabado desde un tren del Transiberiano. Locomotora que realizaba el viaje entre Perm y Ekaterimburgo en el año 1910. Cambio de bogies en la frontera entre Mongolia y China, debido a la diferencia en el ancho de vía. El recorrido atraviesa 7 usos horarios distintos. La duración total del viaje depende del servicio en cuestión, pero el promedio es de 7 días y 6 noches. A intervalos regulares a lo largo del trayecto se cambian las locomotoras, se comprueban los bogies, según se deduce del sonido metálico producido al golpear una barra de acero, y se bombea el agua fresca necesaria para el suministro del tren por medio de mangueras. La mayoría de las composiciones tienen más de 500 metros de coches de pasajeros. Rusia y Mongolia se caracterizan por su ancho de vía, trocha, ancha, mientras que China utiliza la trocha estándar, por lo que hay un cambio en Esto implica que las formaciones que viajan hacia o desde China no pueden cruzar la frontera directamente, sino que cada coche de pasajeros debe ser levantado para que sus bogies sean cambiados. Esta operación, junto con los trámites de aduana y el control de pasaportes, puede hacer que el cruce de la frontera demande varias horas. Cuanto menor es el número que el tren lleva como identificación, menos paradas hace, por lo tanto más rápido es el viaje. No obstante, el número del tren no supone diferencias en cuanto a los tiempos requeridos en el cruce de fronteras. Hay 2 clases de acómodos: blando, con asientos totalmente tapizados, y duro, con asientos de plástico o de cuero. Los 2 tipos de asientos se convierten en camas para viajar de noche. El tipo de acomodo blando consiste en grandes compartimentos tipo europeo con 2 o 4 literas, mientras que el tipo de acomodo duro consiste en compartimentos de 4 literas o en coches sin compartimentos.